Bueno, muy buen día. A continuación, la presentación de mi proyecto, el cual se basa en el incremento en ataques informáticos con afectación directa en el robo de información a las empresas, siendo pues la puerta de entrada para el hacking principalmente el recurso humano a través de el phishing. Mm, Primero que todo, vamos a hablar acerca de un poco de la problemática de este proyecto para poder contextualizar. Pues se tienen identificados diferentes problemas en este enfoque. em, con respecto a la seguridad de la información de las empresas. Algunas de esas problemáticas es precisamente la facilidad que se ha dado para realizar la ciberdelincuencia, pues se ha aumentado, se ha incrementado en la red, debido pues a que pueden generar con ello extorsión y pues robo de información. Las empresas pues muchas veces no cuentan con el recurso suficiente para tener áreas de ciberseguridad pues con las que se puedan apoyar mm, para este monitoreo o acceso a los equipos. En las organizaciones, la alta gerencia generalmente no tiene, pues, como principal objetivo la seguridad de los datos. El enfoque principal siempre es su contexto organizacional, su misión y visión no van enfocadas a ello y por eso también, pues, se deja de lado un poco la seguridad, se ha estructurado mejor el crimen organizado, por tanto, también es una de las causas en las que, pues, ha aumentado y pues la concienciación con el usuario, la falta de capacitación y entrenamiento, pues no, también influye para que pues no se den para que se den estos ataques. Entonces, por lo cual se plantea una pregunta de investigación acerca de cuáles son las causas que se evidencian que el factor humano, principalmente, siendo la principal puerta de entrada a los ataques informáticos dentro de la organización. El objetivo principal es identificar esas causas que llevan a la persona dentro de cualquier organización a ser esos actores en los ataques informáticos y formular pues estrategias de prevención y control y mitigación en esta seguridad informática. Específicamente, ¿qué se busca? Analizar un ataque informático, establecer un plan de capacitación para el cumplimiento de las normas de seguridad de la información para prevenir estos ataques, proponer acciones de mejora que contribuyan a la adaptación de los planes de seguridad y finalmente, con el resultado de la investigación, describir políticas, procedimientos y protocolos para mitigar los riesgos asociados a estos ataques informáticos. Dentro de la parte del diseño metodológico, estamos hablando del uso de una metodología mixta, pues ya que esta recopila suficiente información acerca de lo cualitativo y lo cuantitativo que queremos hacer en este momento, combinando y tratando pues de eliminar esas posibles debilidades que se presentan en la investigación. Entonces, esta investigación pues se fundamenta en ese enfoque mixto, ya que podemos tener datos de orden cuantitativo y de orden cualitativo. Con eso vamos a obtener una perspectiva más amplia y profunda sobre lo que es esta investigación y lo que vamos a trabajar. Se va a trabajar con una población que será un grupo de control de 20 participantes. Estas 20 personas que tienen pues perfiles y roles diferentes dentro de la organización, no necesariamente en un área específica, ya que pues cualquier persona dentro de una organización puede ser blanco de un ataque de phishing, de robo de información y demás. Entonces, por eso, por eso estas 20 personas. Los instrumentos de recolección van a ser dos, principalmente con los que se trabaja, inicialmente con una entrevista no estructurada, con la cual se busca recopilar esta información acerca de los hábitos de los participantes con el uso de su correo electrónico corporativo. Y el siguiente instrumento pues será un cuestionario. Este cuestionario está diseñado en dos fases, una fase post y una fase pre. En la fase pre, pues antes de iniciar pues toda la parte de el afianzamiento con capacitaciones con respecto a seguridad de la información y el post luego de haber finalizado toda la práctica en capacitaciones, pruebas, afianzamiento y demás, para poder contrarrestar así pues los resultados. Em, ya, eh,
para dar contexto, después de realizada la aplicación de la primera entrevista. Esta primera entrevista se realiza antes de iniciar como ese plan de capacitación que se propone durante la investigación. Entonces, en esta entrevista se habló con cada uno de los participantes con tal de conocer de una forma simple cómo ellos interactúan a diario con los diferentes medios de información, directamente o principalmente en sus smartphones o tablets, ¿sí? Y en los computadores con los que trabajan y cuánto tiempo pasan con cada uno de ellos. Adicionalmente, también se recopiló información acerca del uso del correo electrónico corporativo. Entonces, pues generalmente las empresas que trabajan con ellos, ¿no? Muy pocas usan un correo electrónico que sea personal. De esta información, pues aportó los siguientes datos. Recopilada esta información del total de 20 participantes. El tiempo con el cual interactúan, vamos a hablar principalmente del tiempo, con el cual interactúan con su smartphone o tablet, más del 75% de ellos entre 1 y 2 horas al día. Un 15%, más de 2 horas al día interactúan con su smartphone o tablet y un 10% menos de 1 hora. Con respecto al uso que le dan a su correo, ya se clasificó pues en las siguientes actividades según lo que se comentaba. Entonces, comunicación formal entre los miembros de la organización y los compañeros de trabajo directo, intercambio de información, los correos de comunicaciones de las diferentes áreas de la empresa. Entonces, el área de comunicaciones envía a través de ya sea talento humano, de seguridad y salud en el trabajo, del área de calidad, marketing, entre otras, envían pues diferentes correos de comunicaciones. También manejan el correo para otras herramientas de la organización, como lo es Team, el software también de gestión de proyectos de Jira, el SharePoint, entre otros. Y pues finalmente el uso del correo también lo hacen para el manejo de todo lo que tiene que ver con calendario, agenda y notificación de las reuniones. Entonces de aquí podemos recopilar esta información con respecto a lo que habitualmente hacen con su correo y el tiempo en el cual pues interactúan con él. Ya seguido a ello, pues se realiza el cuestionario el cuestionario para conocer esas habilidades o esos conocimientos que tenían estas personas acerca del manejo de seguridad de la información para prevenir pues phishing. Se aplicó ese cuestionario a las 20 personas, a los 20 participantes, obteniendo pues los siguientes resultados de acuerdo a cada uno de los ítems que se colocaron. Tiene en total 8 ítems, ¿listo? El primero es enfocado hacia el manejo en el intercambio de la información personal en el correo corporativo. El correo corporativo tiene una finalidad y es la corporación, la organización. La información que se debe manejar ahí es netamente de acá, pero pues muchas personas le dan un enfoque ya o manejo para temas que son más personales. En este primer ítem, pues se esperaba un puntaje de 5, es decir, a que nos arrojara hacia nunca, según la escala de Likert que se planteó para este cuestionario. Manejamos una escala de Likert de 1 a 5, 1 donde es siempre y 5 donde es nunca. La escala es siempre, casi siempre, a veces, nunca, casi nunca y nunca. Para el primer ítem se esperaba un puntaje cercano al 5. La mayoría de los participantes en realidad estuvieron en una media hacia el 3, es decir, la escala de a veces. En el ítem número 2, que ya era acerca del uso del correo corporativo para operaciones o transacciones financieras con terceros, se esperaba también un puntaje cercano a 5, es decir, hacia nunca, más sin embargo la mayoría de participantes estuvieron en la categoría de casi nunca con una media de 4,05. En el tercer ítem, donde brinda su correo corporativo como correo de contacto en formularios externos a la organización, en esta categoría, en este ítem, pues esperaba también un puntaje cercano a 5, es decir, hacia nunca, pues ya que los correos corporativos deben manejar asuntos relacionados únicamente con la información. Entonces, la mayoría de participantes estuvieron en la categoría nunca. Sin embargo, la media se ubicó en 3,8. Esta relaciona la categoría a veces y casi nunca. Entonces, ese es un ítem para enfatizar.
El cuarto ítem revisa el dominio de los correos electrónicos antes de abrirlo. En este punto es muy importante, pues ya que em, un correo electrónico que yo desconozco de qué organización viene, pues es preferiblemente tener cuidado por seguridad. Esperábamos un puntaje de 1 por seguridad de los remitentes, es decir, de siempre, siempre se debe revisar. Sin embargo, pues la mayoría de los participantes estuvieron en la categoría, un puntaje de 5, en la categoría de nunca, con una media de 4.4. Para el ítem número 5, revisa la información adjunta de los correos electrónicos. En este, pues esperaba un puntaje de 1 por seguridad de la información compartida. La mayoría de los participantes en realidad estuvieron en una categoría de casi nunca. Sin embargo, la media se ubicó en 3.6 y esta nos hace relación a la categoría a veces. Para el ítem número 6, la descarga de los adjuntos sin conocer el remitente o motivo. Se esperaba un puntaje de 5 por prevención de descarga de malware. Sin embargo, pues la mayoría de los participantes estuvieron en la categoría de a veces y la media se ubicó en 2.9 y esa categoría es la de casi siempre. Entonces, para este ítem em, de la descarga, pues se evidenció que, que descargan adjuntos de correos electrónicos cuando no debería hacerse. Para el ítem número 7, reciben normalmente archivos de extensión .exe o lo que son ejecutables, esa misma extensión. Acá la intención en este ítem era conocer esta categoría para orientar acerca del uso del correo electrónico, cómo estas personas interactúan o qué tan seguido manejan o reciben archivos de esta extensión. Esto porque son los archivos pues, con los que mayor o fácilmente se descarga malware en los equipos. La mayoría de los participantes estuvieron en la categoría de casi siempre, es decir, entonces interactúan o reciben mucha información de archivos que son ejecutables. Entonces, acá para enfatizar, nos ayuda a enfatizar durante la capacitación en el manejo que se le debe dar a estos archivos. Y ya para el ítem número 8, abre correos que llegan a su carpeta de spam. Recordemos que el spam, esos correos que son no deseados o que posiblemente pueden haber sido marcados en algún momento por envío masivo o demás, se esperaba un puntaje de 5 por prevención precisamente de malware. La mayoría de los participantes estuvieron en la categoría a veces, con una media de 3.3. Ya una vez que se obtuvieron estos resultados del cuestionario PRE, se procedió con las capacitaciones, sesiones de afianzamiento y las pruebas de seguridad de información que orientaron acerca del manejo de las herramientas para intercambio de información corporativa, para fortalecer pues estos conocimientos en seguridad de la información, sobre todo para su correo electrónico corporativo, que era pues el énfasis principal. Entonces ya luego se aplicó, luego de toda esta fase em, de afianzamiento, se aplicó el cuestionario POS. Entonces, este cuestionario POS ya para valorar ahora los conocimientos que habían adquirido después de la capacitación en seguridad de información para el manejo de los correos. El enfoque es igual, la escala de Likert la manejamos desde siempre, casi siempre, a veces, casi nunca o nunca, listo, midiendo también esa media. Cada uno de los ítems están directamente relacionados con los ítems del cuestionario PRE. Ahora es para valorar cuánto había cambiado, pues, la percepción de ellos en el primer cuestionario. Entonces, con respecto a esta parte, para entender un poquito más el cuestionario POS, pues, como lo dije, se enfocó en validar cada ítem después de haber recibido la información. Entonces, lo comparto ya, es en la tabla comparativa de resultados después de aplicar el cuestionario. Entonces, en cada ítem vamos a tener la media que obtuvimos para él, tanto en el cuestionario pre como en el cuestionario post, y la mejora que se obtuvo con respecto a a la aplicación de ambos resultados. El valor que esperábamos, ¿sí? El valor de la tabla como lo esperábamos, y el resultado finalmente que se obtuvo. Entonces, en el primer ítem, la mejoría fue del 29% con respecto a la aplicación del primer cuestionario, el segundo, ¿listo? Y el resultado esperado estuvo cerca de un 95%. Finalmente, en esto tuvimos una media de 4.95. ¿Listo? Dándonos un resultado del 95% de afianzamiento con respecto al tema en cuanto al intercambio de información personal del correo electrónico corporativo. Ya para el uso del correo corporativo en transacciones financieras, la mejoría ya fue de un 19%. Esta era una de las categorías que inicialmente estaban pues muy bien. Se tenía conciencia acerca de
que no se debe usar los correos corporativos para pues entidades con terceros. Em, y aquí pues el resultado final fue el del 100% de afianzamiento con respecto al valor que se esperaba. En el ítem número 3, para el manejo del correo corporativo como correo de contacto en formularios externos, se obtuvo pues una mejora en el afianzamiento del 20% y llegamos pues a una meta del 85% al final del ejercicio, estando cerca al valor esperado con un puntaje de 4.8 en esa media. Ya para el ítem número 4, cuando revisamos pues la revisión de los dominios de los correos electrónicos, aquí, pues, la mejoría fue del 32%. Sin embargo, pues, el resultado final estuvimos cerca de un 75%. ¿Listo? Esperábamos, pues, que esta revisión se hiciera siempre. Sin embargo, finalmente terminó en la categoría casi siempre con una media de 1.25. Con respecto a revisar la información adjunta de los correos antes de abrirlos, acá pues tuvimos una mejoría del 41%, estuvimos muy cerca al resultado del 90%. El valor esperado es que siempre se revisaran esos correos. En el ítem número 6, para descargar los archivos adjuntos, tuvimos una mejoría con respecto al afianzamiento del 39%. Logramos un resultado del 90% estando casi cerca eh, de la media esperada, 4.9 en realidad, que nos dejaba en la categoría de nunca, para nunca descargar un adjunto que venga en un correo sin conocer ese remitente o el motivo del por qué se está enviando. Para el manejo de los archivos con extensión .exe, que son los ejecutables, pues la mejora estuvo en un 40%, la percepción fue buena llegando a la meta, se cumplió el resultado en un 100% con el valor esperado, que se esperaba pues que nunca se descargue o los archivos que llegan pues se manejen de forma con mucho cuidado. Y para el último ítem, cuando los archivos, los correos que llegan a la carpeta de spam, el afianzamiento mejoró en un 29%, estuve muy cerca a la meta con un resultado del 85%. Entonces, pues ya de acuerdo con estos resultados obtenidos, pues se podría afirmar o resolver lo siguiente con respecto a esa pregunta de investigación que teníamos sobre el desconocimiento en cuanto a la forma en que las personas manejan su correo electrónico corporativo. Radica principalmente en el uso que la persona le da, la revisión o identificación de los remitentes en la carpeta de spam y también en la descarga de los adjuntos que son desconocidos. Luego de fortalecer estos conocimientos en seguridad de la información, en el manejo del correo, para mitigar pues, los ataques informáticos, las habilidades de las participantes mejoraron en un 31% con respecto a los conocimientos que tenían previos a la capacitación. Y el resultado final del afianzamiento estuvo cerca del 90% en un global. Solo dos ítems alcanzaron pues ese valor, como se ve acá, pues del 100% mm, esperado. Y bueno, ya finalmente con respecto a las conclusiones de la investigación, pues bueno, se identificó en ese uso que las personas le dan muchas veces a su correo corporativo de índole personal que no corresponden a las funciones que son netamente de la organización. Entonces, acá concluimos acerca del resultado de las buenas prácticas que se deben tener y por lo cual pues se reforzaron esas habilidades para observar una mejoría en cuanto al resultado esperado. Realizar esas pruebas de phishing fundamentó los conocimientos adquiridos e incrementó las habilidades para reconocer posibles ataques cibernéticos y esto lo vimos pues en esa mejoría que se tuvo en los conocimientos tanto pre como post. Ejecutar el plan de capacitación aportó a la mejora continua de la organización, contribuyendo a adaptar pues, los planes de seguridad que llevan a sus colaboradores a formar parte de la solución frente a los ataques cibernéticos. Y finalmente se aplicó información de interés para que la organización pues plantee ya lo que son políticas, procedimientos o protocolos que minimicen pues estos riesgos. Entonces, pues estos fueron los resultados del proyecto de investigación. Muchas gracias por la escucha. Hasta pues una próxima ocasión.